Bueno, hermanos, hoy iniciamos una nueva serie, otro libro pues, una serie de sermones basados en la primera epístola de Pedro, así que vamos a abrir las Biblias ahí. Primera de Pedro, y pues vamos a empezar con el capítulo 1, los primeros 9 versículos. Yo desde hace buen rato en la pandemia pues he tenido como que mucha carga por enseñar precisamente esta carta, porque la primera epístola del apóstol Pedro trata de un mensaje que se dio a la iglesia de ese entonces que estaba atravesando por mucha aflicción. Así que vamos a ver tres cosas. El título que yo le puse a este sermón es Gozo indescriptible en las pruebas. ¿Cómo le haces para animar a una iglesia que está sufriendo, créanme, mucho más que nosotros? Yo creo que nosotros hemos padecido algunos de estos días porque nuestros seres queridos los ha llamado Dios a su presencia. Algunos se han enfermado, algunos otros pues han padecido distintas circunstancias o nosotros mismos. Y a veces nuestro ánimo decae. ¿Cómo le haces para fortalecer la fe? El ánimo a los demás para que no dejen de confiar en Dios. Y la primera epístola del apóstol Pedro, hermanos, es una carta muy, muy especial que nos va a ayudar a conseguir eso. ¿Cómo le hacemos para tener un gozo indescriptible en las pruebas? Indescriptible es a raíz de lo que vamos a abarcar hoy hasta el versículo 9, pero hay algo que viene en el versículo 8 que dice al final. Dice, se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Esa palabra inefable es simplemente eso. No hay palabras para describir qué tan grande es el gozo que vivían los primeros cristianos de esa época. El apóstol Pedro sabía de esa realidad. Ustedes tienen un gozo que ni siquiera lo pueden explicar. Aún así están en pruebas. Y yo creo que entendiendo tres cosas, hermanos, la manera que yo quise bosquejar este sermón, vamos a ver meditando en la elección del creyente. Es precisamente esta verdad de cómo fuimos elegidos para salvación, nos va a ayudar a tener ese gozo indescriptible. También, hermanos, necesitamos entender la relación de la fe y las pruebas. Vamos a ponernos en una perspectiva que va a ser de bendición cada vez que nosotros atravesemos por pruebas o dolor. Y por último vamos a ver en sí lo que produce un gozo indescriptible. Permítanme dar una lectura, luego oramos e iniciamos. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Vamos a orar, hermanos, y ponernos en manos de Dios. Padre bendito, estamos en esta mañana delante de ti para pedir de tu gracia y de tu bendición, porque siempre venimos delante de tu escritura, Señor, y hay cosas tan grandes, Padre, que debemos de hacer un esfuerzo sincero para entenderlas y abrazarlas de todo corazón, Señor, atesorarlas. Y para eso necesitamos tu ayuda, Señor, porque a veces si no penetran, como dice tu palabra, hasta los huesos y tuétanos,
las coyunturas. Queremos, Padre, que así sea tu palabra hoy, que atraviese como esa espada poderosa, esa espada de doble filo, y toque nuestros corazones, Señor, porque en estos días también nosotros necesitamos ser preparados para el sufrimiento que puede venir. Te ruego, Señor, que bendigas a la vida de mis hermanos, a la vida de aquellos que están en sus hogares, que también al escuchar este mensaje se regocijen, Padre, de lo grande que eres tú, y nos ayude, Señor, a alcanzar al menos un poco más, acercarnos a esa meta de tener un gozo indescriptible, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Quisiéramos tener algo de dignidad, Padre, para que te inclines tu oído y nos escuches, pero no tenemos absolutamente nada, Padre. Somos pecadores, Señor, te fallamos constantemente, pero alabamos y bendecimos tu nombre porque el único que nos puede poner perfectos delante de ti y concedernos esta petición es Cristo Jesús, el Cordero inmolado, y es en nombre de Él que oramos, Señor, para que a través de Él, Señor, escuches esta oración para que tu pueblo sea santificado. Bendito seas, Padre, y alabamos y bendecimos tu nombre porque eres un Padre amoroso que nos va a responder esta oración, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos y te alabamos. Amén. Primera de Pedro, hermanos. Vamos a ponernos un poquito en contexto para que entendamos por qué es necesario meditar en la elección del creyente. Es lo primero que vamos a ver. Y la carta del apóstol Pedro, antes de introducirnos al dolor, que es uno de los temas que mayormente permea esta carta, yo creo que él tenía ese objetivo entre sus primeros lista de cuestiones que quería responder en esta carta o animar a aquellas iglesias, era cómo se vive, cómo se sobrelleva el dolor. También, a pesar de vivir en tiempos difíciles, él se interesaba en la santidad de la iglesia y que tuvieran un comportamiento digno. También nos apunta a la esperanza, a las cosas futuras, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver la introducción. Permítanme leerles el primer versículo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. En este entonces, hermanos, cuando el apóstol Pedro había escrito esta carta, ya había padecido todo lo que nos describe el libro de los Hechos, de que lo meten a la cárcel, lo azotan. Él sufre por Cristo. Él sabe lo que es el dolor, sabe lo que es la persecución. Pero ahora se encuentra una época en la iglesia en el cual un emperador llamado Nerón incendia a Roma. Los historiadores dicen que pues era un emperador que cuando toma el poder ya no había espacio en la ciudad de Roma para hacer más monumentos u obras en las cuales se exaltara su persona. Cada vez que habían emperadores anteriores, erigían estatuas, templos, monumentos a ellos mismos, y ya habían demasiados que no había nada para él. Se dice que él provoca el incendio de Roma para ser destruidos y ahora sí reconstruirla y ahora poder construir todo lo que tiene en mente, ¿no? Como en ese entonces se creían dioses los emperadores, ahora quería erigir estatuas a su honor. Entonces ese es el punto. Incendia a la ciudad de Roma y es una ciudad tan importante y la deja en ruinas. Las personas pues obviamente que estaban enojadas, estaban como indignados, aparte en un momento de tristeza. Si te incendian la casa, pues vas a buscar un culpable, vas a buscar a alguien que tú sabes que no fue un descuido tuyo. Y se necesitaba un chivo expiatorio. ¿A quién le echas la culpa para que Nerón se quitara esa culpa? Y el chivo expiatorio, hermanos, fueron los cristianos. Él empieza a crearles la mala reputación porque decían, los cristianos actúan muy contrario a los romanos, a sus leyes, a sus dioses. Entonces yo creo que ahí se la van a comer más fácil, ¿verdad? Esa mentira.
Y eso es lo que provoca, hermanos, que haya una persecución a tal grado que los cristianos tienen que salir de Roma. Y se esparcen por estas ciudades que nos dice en este primer versículo: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso es el noreste de Roma. Y ahí van a parar todos aquellos cristianos perseguidos. Ellos están sufriendo. ¿Y cómo le haces para animar a aquellos cristianos que por su fe en Cristo Jesús están padeciendo? Es una injusticia. ¿Y cómo le haces para animarlos y que ellos no claudiquen y no digan, ya no vale la pena ser cristiano, me estoy ganando muchos problemas? Así que la carta de Pedro, hermanos, nos sitúa en ese mensaje que yo creo que esta iglesia, esta audiencia, les decía al inicio, sufrió mucho más que nosotros. Ese es el contexto, el sufrimiento por Cristo. Pero a eso le debemos de sumar, hermanos, exactamente lo mismo que padecemos tú y yo. Porque ellos también tenían enfermedad, ellos también tenían dificultades económicas, también batallaban en sus relaciones, seguramente en su crecimiento batallaban en su matrimonio, en su crianza con los hijos, injusticias en el trabajo, etc. Y a ese tipo de aflicción, de cualquier tipo de aflicción que pudiéramos ver, le sumamos la persecución por causa de Cristo. Entonces ellos están en una posición más difícil que la de nosotros. Así que es nuestra esperanza, hermanos, que de esta carta, si ayudó a aquellos creyentes con más facilidad, yo creo que nos puede ayudar a nosotros. Así que vamos a poner atención. Obviamente, les decía, la raíz, lo que más le interesa a Pedro es fortalecer aquellos corazones de los que han sufrido por Cristo. Si vemos el capítulo 3 de Pedro ahí mismo, pero el versículo 14 dice: pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Entonces decía, si sufres por causa de la justicia, porque era eso, ustedes están padeciendo injusticia, ustedes no son malos ciudadanos, ustedes son buenos cristianos. Y si están sufriendo por eso, ese es el contexto, entonces pues no se desanimen. Sumado a eso, pues estamos en un mundo caído, de que también nos afligen muchas otras cosas que ni siquiera se mencionan aquí, pero están implícitas, hermanos. Les digo, estar en una situación de persecución, yo creo que no aminora por completo todos los demás problemas. Debemos de sumarles que ellos seguían batallando en su andar diario. Hace mucho yo vi una película polaca. Hubo un tiempo que estaba buscando muchas películas extranjeras. Me gusta mucho ver algo diferente a lo que hacen los directores de Hollywood y de la vida real. Esta película trata de una historia de un hombre que cuidó en el sistema de alcantarillado de Polonia a unos judíos. Era el tiempo de Hitler. Entonces, me parece que ahí los mantuvo con pan, con agua. Primero les había quitado todas sus joyas, era lo que le cobraba por mantenerlos vivos, pero se les sacaba a estos judíos sus riquezas, y él en su corazón ve que pues, los tiene que seguir ayudando. Por 3 años les ayuda a sobrevivir. Y en esa película, hermanos, es bien interesante que adentro de las alcantarillas, cuando ellos están padeciendo, uno dijera, pues ya suficientes problemas tienen para andar pensando en otra clase de problemas. Y no, tienen problemas de relación, de celos, tienen problemas de envidias y cosas por el estilo. Hay niños, adultos, jóvenes, son bastantes personas. Entonces, eso, hermanos, seguramente está implícito aquí. Si está siendo perseguido, de todas formas, no se quitan las otras aflicciones que a cualquier ser humano nos implica vivir en un mundo caído. Entonces tenemos que entender muy bien cómo esta carta de Pedro nos ayuda. El objetivo, ya les había dicho, es cómo poder experimentar un gozo indescriptible en las pruebas, y eso tiene que ver con vivir victoriosamente en medio de la hostilidad.
Y nosotros tenemos tal vez otro tipo de hostilidad, una enfermedad que nos acecha, pero vamos a tratar de encontrar algunos principios que nos bendigan. Y si planteamos esa pregunta, ¿cómo le haces para animar a esa iglesia afligida en este mundo caído? Yo creo que es primeramente dirigiéndolos a Dios y en la obra de Cristo, de lo que hizo Él por nosotros. Por eso nos vamos al versículo 2 y fíjense cómo Él todavía está introduciendo la carta. Ya sabemos su audiencia, dónde están esparcidos. Y dice el versículo 2, desde el final del 1, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Créanme, hermanos, simplemente este par de versículos, y en específico este versículo 2, yo creo que pudiéramos pasarnos horas ahí, el meditar en todas estas verdades que Él está introduciendo a nuestro Dios Trino. Está hablando del Dios Padre, dice, obra santificadora del Espíritu Santo, y luego dice, obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Eso nos da bastante material para pensar. Y al final dice que la gracia y la paz sea multiplicado en ustedes. Ese es el objetivo del apóstol Pedro. Y yo creo que nosotros cuando vemos al final cómo concluye la carta, en el 5:10, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que ese era el objetivo del apóstol Pedro. Así concluye, y desde el versículo 1, desde su introducción de la carta, él quiere apuntarlos allá. Que Dios sea el que los sostenga, los perfeccione, los afirme, los fortalezca en estos días difíciles que están pasando. Y qué mejor, hermanos, entendiendo lo que Dios hizo por nosotros. Y vamos a entrar a un momento, uno de los temas que a algunos cristianos les da miedo entrar, y es la elección. A veces lo quieren ver de una manera en la cual el mismo corazón humano es algo que queremos rechazar, debido a nuestra naturaleza caída, nuestra mente corrompida, y son pensamientos que el mismo creyente se tiene que ir despojando, porque es lo que implica el viejo hombre. Son pensamientos corruptos de lo que es nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos adjudicarnos parte de la salvación y decir, no, yo no soy tan malo, no soy tan perverso, yo sí merecía la salvación, yo hice algo para ser salvo, me arrepentí, creí en Dios. Eso es verdad, hermanos, y no lo vamos a negar. La Biblia y el mismo Señor Jesucristo llamaba al arrepentimiento al pecador, llamaba a entregarle su voluntad. Pero yo quiero, hermanos, que siempre que vayamos a la Biblia, si es un tema donde nos habla de la soberanía de Dios, hay que someternos a Él y verlo tal y cual se nos explica aquí. No tenemos por qué estar peleándonos y decir, no hay de dos sopas, uno contradice al otro, pero no, hermanos. Si nos habla de arrepentimiento y de entregar nuestra voluntad a Dios, hay que abrazar esos pasajes. Tenemos que ser una iglesia que también abrace aquellas escrituras que nos dicen que todo tuvo que ver con Dios. Y ese es una gran verdad. Alguien decía que cuando el creyente entiende la elección, es casi como un segundo nacimiento. Cuando viene Cristo y entra y te da un corazón nuevo, es de gran bendición, y tú sabes que el Espíritu Santo hizo una obra en ti. Pero a veces pasa el tiempo y es muy similar los testimonios cuando a veces dicen, empecé a crecer en mi conocimiento y hubo un día donde me puse a meditar de que yo soy elegido, y fue tan sorprendente, casi se pudiera describir como la salvación. Entonces, primero que nada, hermanos, yo les invito a que abordemos este pasaje con tranquilidad, así tal y como nos lo muestra la Biblia. Fíjense simplemente en el texto, como nos dice la gramática, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu.
Entonces todo lo hizo Dios. Dice, el previo conocimiento, Él ya sabía a quienes eligió. Y a ellos les dio la salvación. Por medio del Espíritu Santo los santifica y también los rocía con la sangre de Cristo. Y es una doctrina, hermanos, que el corazón del creyente y más del no creyente a veces queremos rechazar, pero no debe ser así, hermanos. Fíjense cómo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16, para dejar más claro esto, porque algunos creyentes quisieran plantear lo siguiente. Yo creo que el previo conocimiento de Dios, Él se refiere a que Él en el pasado vio nuestro presente, o sea, el futuro, y dijo, Él sí me va a amar, entonces a Él lo voy a elegir. Él va a hacer buenas obras, entonces los voy a elegir. Pero no significa nada de eso, hermanos. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan 15, 16, dice lo siguiente: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Entonces, es eso, hermanos. Debemos de pasar tiempo y decir, yo fui escogido. E implícitamente en la Biblia hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Simplemente las analogías que nuestro Señor Jesús usaba, por ejemplo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El nacimiento no tiene nada que ver con nosotros, es algo de la voluntad de los padres. Ellos eligen cuándo tener el hijo. La adopción es igual. La adopción nos habla de que el que va a adoptar es el que elige al hijo. Y son cuestiones que ya están implícitas en la Biblia, pero tenemos que meditar en eso. Dios nos elige, hermanos, con un propósito para santificarnos, y ahí entra la obra del Espíritu Santo, como nos dice este pasaje, por la obra santificadora del Espíritu. Todo va estrechamente de la mano uno con otro. El Padre nos elige, pero el Espíritu Santo nos santifica. Una vez que nos elige, nos transforma, nos da un corazón nuevo, el Espíritu Santo también está tomando un papel muy importante. Nos dice la palabra de Dios que es el que convence de pecado, es el que nos ayuda a ver qué tan pecadores somos y que necesitamos a nuestro Salvador Jesucristo. Y Él nos santifica, Él nos va haciendo a imagen y semejanza de Cristo. También entra el oficio de nuestro Señor Jesucristo de sacerdote, dice, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, con su sangre. Y eso es también obedecerle. Se fijan, los tres están en conjunto actuando a favor de nuestra salvación. Cristo muere por el pecador, con su sangre nos limpia los pecados. El Padre elige, el Espíritu Santo convence de pecado, hace el llamamiento, y el que tiene fe en eso, hermanos, es lo que decimos un llamado eficaz. Si ya fuimos elegidos, llega un punto en la historia donde se nos hace ese llamado y nosotros vamos a atender a él. Entonces, yo quiero citarles lo que dice Carlos Spurgeon, este predicador, y por cierto, pues era bautista. Pero déjenme decirles, hermanos, que yo creo que es el teólogo más citado de todos los evangélicos, independientemente si seas bautista o no. A muchos les gusta citar frases de Spurgeon, pero debemos de entender lo que creía Spurgeon. Fíjense lo que dijo él. Para un santo, hablando de la elección, es una de las doctrinas más despojadoras de todo el mundo, para quitar toda la confianza en la carne y toda seguridad en cualquier otra cosa, excepto en Jesucristo. Cuando tú entiendes que eres elegido, te destruye tu orgullo. Y ahora sí te ves como alguien indigno y solamente clamas por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ahora cuando entiendes la obra del Padre que hizo a favor tuyo, el apóstol Pedro, les da un deseo sincero en la introducción de su carta. Dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes.
esa gracia y paz que ya recibieron ustedes, cristianos perseguidos, yo quiero que se multiplique. Ya la recibieron, pero ese deseo, hermanos, de que sea multiplicado, significa que sean sumergidos en el Evangelio y entiendan a profundidad de eso, estas verdades de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron a favor nuestro. Yo creo, hermanos, que el apóstol Pedro se cumplió obviamente ese deseo al escribir la carta a esa audiencia, pero el mismo apóstol Pedro, ese deseo nos alcanza a nosotros porque hoy estamos leyendo Pedro, hermanos, su carta, su epístola, y estamos meditando en ese deseo, que la gracia y la paz sean multiplicadas a ustedes. La Escritura, hermanos, es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y esto debemos de verlo un regalo para nosotros que estamos aquí escuchando. Dios quiere que esa gracia y la paz sea multiplicado en cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Así que eso va a fortalecer nuestro ánimo en medio de los momentos difíciles. Cuando parezca bien complicado lo que estamos viviendo, es lo único que nos va a sostener. Pedro, hermanos, apostó a lo mejor. No hay mejor cosa que el Padre y la obra del Espíritu Santo y de Cristo a favor de nosotros desde el momento que nos eligió. Dice el versículo 3, continuando, fíjense, ahora ya entra en el contenido de la carta. Se termina, digamos, la introducción y dice lo siguiente, el apóstol Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevos a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y empieza a describir lo que ya somos, lo que ya recibimos. Nosotros nos hizo nacer de nuevo. ¿A raíz de qué, hermanos? De la misericordia. Y entra otro atributo de nuestro Señor Jesús. La misericordia es lo que no merecíamos. Cuando entiendes que eres elegido y entiendes que eras perverso y en tu naturaleza no había ningún indicio de buscar a Dios y someterte a Él, todo lo demás que Él hace a favor de nosotros es por su pura misericordia. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Entonces debemos de pensar en eso, hermanos. Qué grande es Dios al hacer eso a favor de nosotros. Derramó misericordia para que tú y yo naciéramos de nuevo, porque éramos terribles. Estábamos en un destino a una condenación eterna. Entonces, vivir con esperanza en esas realidades es lo que nos va a ayudar a confiar en Dios. En estos días de aflicción, en aquella época, en esos días de hostilidad donde aborrecían a los creyentes y tuvieron que abandonar sus lugares de residencia, ahí es donde solamente pensar en la gracia, en la misericordia, en el nuevo nacimiento y sobre todas las cosas que son a futuro, porque el apóstol Pedro aquí en el mismo versículo 3 está hablando a una esperanza viva, una esperanza viva. Es algo tan hermoso, es algo que vas a recibir en el futuro, pero tuvo un costo. Nos habla de la resurrección de Cristo y eso nos recuerda que si resucitó es que implícitamente murió. Cristo mismo, hermanos, sufrió. Jesucristo tuvo que morir, pagar por el pecador, recibir la ira de Dios y hasta que muere, resucita de entre los muertos. Todo eso es lo que permite que tú y yo naciéramos de nuevo. Nuestro modelo, hermanos, entonces, para sufrir en estos días difíciles es también pensar en la obra de Cristo. Cuando nosotros vamos a Hebreos y retrocedemos un par de libros atrás, en el capítulo 5, les leo los versículos 7 y 8, dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Nuestro Señor Jesús, hermanos, entiende bien qué es el sufrimiento. Él no se escapó de la muerte.
Él padeció, yo creo, en todo el sentido de la palabra, y Él nos comprende y entiende el sufrimiento de nosotros. Así que si Cristo no se libró del sufrimiento, aún elevando las oraciones más sublimes al Padre, y dice, el Padre lo escuchó, pero sin embargo, no le quitó esa parte del sufrimiento. Escuchó. Yo les decía aquella ocasión cuando predicamos del sermón del Getsemaní, le escucha porque le manda un ángel y le fortalece. Yo creo que es lo que le ayuda para rendir su voluntad al Padre. Entonces Jesucristo mismo sabía, este dolor no lo puedo evitar. Me someto a la voluntad de Dios y estoy dispuesto a morir para glorificar a Dios. Ese es el mejor modelo, hermanos, que pudiéramos tener para los días de aflicción. Decir, nuestro Señor Jesús sufrió. ¿Quién soy yo para no también padecer y librarme de lo que Dios puede en su divina voluntad tener para mí? Si yo voy a atravesar un momento difícil de cualquier tipo, entonces que se haga su voluntad. Vamos a avanzar al versículo 4. Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos. Son tantas cosas que está diciendo el apóstol Pedro, se me hace bien difícil, hermanos, como que avanzar. Quisiera quedarme en cada una de estas cosas tan grandiosas que está diciendo. Ya recibiste gracia, recibiste misericordia, fuiste elegido. Ahora vas a obtener una herencia que no se compara en absoluto a cualquier cosa que pueda haber aquí en la tierra. Y nos da la descripción de cómo es esa herencia. Es incorruptible, inmaculada y que no se marchita. Y está allá en los cielos, te está esperando a ti y a mí. Dejen decirles cómo dice la palabra de Dios para todo. Esto que es indescriptiblemente valioso. Esta versión dice, esta herencia no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Para que entendamos más en nuestro lenguaje. La Nueva Traducción Viviente dice, esta herencia es pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Discúlpenme si voy a usar un ejemplo muy cotidiano, pero a veces escuchamos estas palabras y debemos de detenernos y meditar bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es recibir algo que no se destruye, no se marchita, ni pierde su valor? Ni siquiera el oro, ni los metales más preciosos tienen esa cualidad, hermanos. Cualquier cosa terrenal, por más sublime que sea, no tiene esas cualidades de la herencia que nos espera. Voy a aprovechar y le voy a dar un comercial a favor de Pepe y Betty. Cuando nos ofrecen el chorizo de Camargo, créanme, yo lo disfruto un chorro. Bastante, me gusta mucho hacer comida con ese chorizo, pero ahora que regresamos de vacaciones, pues dejas en el refri cosas, ¿no? Y pasó una semana y ahora que regresamos, pues ya estaba ese chorizo que tanto queremos, ya estaba duro, se marchitó. Y a lo mejor si pasa más días, tal vez hasta pierde su valor. Si alguien me dijera, oye, a ver, te vamos a dar una dotación de chorizo por todo un año. Pero pues ¿dónde lo guardo para que no se me eche a perder? Entonces es una herencia que no se compara a cualquier cosa de aquí de la tierra. Nosotros debiéramos de considerar, y sí, sí, cierto, hay cosas muy bonitas que yo puedo tener aquí, pero están expuestos a todo lo que dice aquí. Es un valor que se puede destruir, se puede arruinar o simplemente se devalúa. Pero la herencia de Dios, hermanos, no le ocurre absolutamente nada de eso. Entonces, es el mejor regalo que pudiéramos recibir. Aparte de ya todo lo que Él hizo por nosotros. Perdonarnos, elegirnos, rociarnos con la sangre de Cristo Jesús, apuntarnos a una esperanza eterna. Y aparte nos da algo que es incorruptible. ¿Qué tan frecuente piensas en tu salvación, hermano, y en la herencia que te espera? ¿Qué tan frecuente es aquellos días donde tú agarras la escritura y dices, voy a estudiar porque fui elegido,
porque toda la salvación tuvo que ver con Dios y no conmigo. ¿Qué tan frecuente meditas en lo que te espera, esa herencia de ver a Dios cara a cara, de abrazar a Cristo Jesús, de que tus lágrimas sean enjugadas? Eso, hermanos, es lo que nos va a mantener de pie en los días difíciles. Esa herencia ya nos pertenece, y en esos momentos, en el futuro y en estos momentos, está en manos de Dios. Él la está protegiendo, Él la está guardando, tanto a nuestra fe y tanto a la herencia que nos va a entregar. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Vamos a pasar al segundo punto del sermón y vamos a hablar de la relación de la fe y las pruebas. Hasta aquí solamente hemos visto, hermanos, meditando en la elección del creyente. Y es decir, tú tienes algo tan precioso, es algo que cualquier creyente ya está disfrutando actualmente y va a ser consumado en un futuro de manera plena. Pero ¿cómo le haces para tener esa convicción de que efectivamente te pertenece la salvación? No lo vas a perder. Estas cosas tan gloriosas que está diciendo la Escritura, ¿cómo te aseguras de que ya las posees? Entonces vamos a ver esa relación de la fe y las pruebas. Fíjense lo que dice el versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y tenemos que meditar también, hermanos, en la fe. La fe es la única que nos da la certeza de si comprendimos correctamente el Evangelio o no. Hay muchas personas que se les plantea el Evangelio de una manera distorsionada y ellos viven engañados por el resto de sus vidas. Y dicen, yo soy salvo, qué padre. Nos hablaron que tengo esperanza para vivir en el cielo, pero si no les plantearon bien el Evangelio, esa fe está fundada en nada, hermanos. Van a llegar al cielo y se van a sorprender y van a decir, yo creí que era cristiano, ¿a poco no puedo entrar? No, tú confiabas en muchas otras cosas, tal vez en una oración del pecador, en algunas cosas, pero hay más elementos, hermanos, y yo creo que se resumen en la fe. ¿Por qué, hermanos? Fíjense lo que dice Romanos 1:17. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe, hermanos, es la que nos ayuda a recibir el sacrificio de Cristo Jesús a nuestro favor. La fe es la que nos dice, ahora sí creo que soy terriblemente pecador, soy muerto en Adán, pero solamente el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús me puede cambiar esa condición y hacerme perfecto delante del Padre. Y no tiene nada que ver con algo que yo hago. ¿Crees eso, sí o no? Entonces, si lo crees, esa misma fe la debes de seguir ejerciendo de manera que te santifique por el resto de tu vida. El apóstol Pablo utilizó este versículo haciendo referencia a pasajes del Antiguo Testamento, donde también se decía, el justo por la fe vivirá. Si crees en Dios, le vas a obedecer. Si crees en Dios, te vas a someter a sus mandamientos. Si crees en Dios, vas a confiar en todo lo que Él destinó o estableció como el medio de salvación, y eso es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la fe es el medio por el cual Dios nos protege. Dice, la salvación que ustedes tienen es la que los mantiene unidos a Dios. Déjenme volver a leerles este versículo 5. Dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Dios protege a sus elegidos, Dios protege a sus hijos, pero ¿cuál es el medio que utiliza para tenerlos en sus manos? Es la fe. Esa es la fe. Con la fe, hermanos, vivimos esperando también la segunda venida de Cristo, que es la segunda parte de ese versículo 5. Dice, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esa fe que fue obsequiada para que creyéramos y fuéramos justificados, esa misma fe nos va a sostener hasta la segunda venida de Cristo. Entonces la fe, hermanos, es bien importante. Si tú eres salvo, ejerciste fe.
Si tú eres salvo, tienes que seguir ejerciendo esa fe. Y es otro de los temas muy importantes en la carta de Pedro, hablar de la segunda venida de Cristo. Fíjense ahí mismo en el capítulo 1, versículo 13, nos habla lo siguiente. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. La segunda venida de Cristo es inminente, va a venir. Y tú debes de tener fe en eso, en las cosas futuras. Entonces es un tema importante que le gustaba hablar a Pedro. Él decía, cualquiera de nosotros debe tener fe en el presente y también en el futuro. Si ya tenemos un regalo grandioso, hermanos, y se nos dice, vas a recibir una herencia, ¿cómo te sostiene Dios? ¿Cómo te guarda en tus manos? Por medio de la fe, es lo que nos dice el versículo 5. Pero fíjense en lo que dice también los versículos 6 y 7. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y ahora, esa fe, dice, tiene que purificarse. Hay una relación directa entre las pruebas, los sufrimientos que vivimos, hermanos, y la fe que tenemos y que necesitamos para ser sostenidos y asegurarnos que entendimos el Evangelio. Muchos, les decía, pueden creer que son salvos, pero esa fe se tiene que poner a prueba en el fuego. Solo el que tiene fe y esperanza en las cosas futuras es el único que puede gozarse primeramente, hermanos. Yo creo que es una característica de la fe genuina. Si tú, a pesar de la aflicción, te gozas por lo que vas a recibir, yo creo que es una fe que es similar a la de esa audiencia. Así les dice el apóstol Pedro, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Son cristianos que están siendo perseguidos, pero yo sé, de alguna manera se entera Pedro, no sé exactamente cómo, se regocijan. Y Pedro mismo lo vivió, hermanos, cuando es azotado, aquella ocasión cuando le encarcelan con Juan, predican el Evangelio por primera vez, investidos por el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasa cuando los liberan? Dice, ellos se sentían gozosos, dignos por sufrir por Cristo. Entonces, esa es una característica de una fe genuina. Es una fe que a pesar de la persecución podemos tener gozo, regocijo en esa obra de Dios. Pero fíjense cómo dice la Nueva Versión Internacional del versículo 6. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Son salvos, tienen esperanza, pero a pesar de eso, Dios no elimina el dolor y las pruebas de su vida. Y utiliza una palabra que dice diversas pruebas. Y eso significa, hermanos, que entra cualquier tipo de aflicción. Sufres por Cristo, sufres por una enfermedad, sufres por falta de provisión tal vez, sufres porque atentan contra ti de manera física o mentalmente, sufres hasta por causa de malas decisiones, del pecado, por cuestiones naturales del mundo caído como una pandemia, un terremoto, diversas pruebas. Ahí podemos introducir cualquier tipo de cuestión que produzca en nosotros ansiedad, que produzca en nosotros un desgaste mental o físico, aflicción. Entonces el apóstol Pedro dice, si tienes fe, pero esa fe se tiene que purificar. El fuego prueba el metal precioso y obviamente separa la basura, todos lo conocemos, y a ti te venden una joya de oro y quieres saber qué tan pura es, pues la metes en el fuego y va a separar absolutamente los otros elementos. Si en medio del oro era algo que tenía carbón o barro,
y solamente está chapeada de oro, ahí se va a ver. Ahí se va a ver. Fíjense cómo dice la Biblia, Dios habla hoy, ahora el versículo 7, dice, la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. Así, hermanos, solamente vamos a poder saber si realmente amamos a Dios, si realmente te regocijas en Dios. Hasta que atravesamos por pruebas, sabemos que depositamos una fe genuina en Dios y que comprendimos el Evangelio, que sabemos que debemos de sufrir por Cristo. El que no entiende bien el Evangelio tiene su fe en cosas corrompidas. Si lo podemos ver de esa manera. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8. El versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Tienes fe realmente que nadie te puede separar de Dios? Porque si viene la prueba y viene alguna de estas cuestiones, hambre, y te dice, no, ese Dios no existe, no es un Dios proveedor. A mí me mostraron un evangelio donde yo voy a ser cabeza y no cola, voy a tener abundancia, voy a tener riqueza. ¿Qué tal si tú crees que se te planteó un evangelio donde dice, no, el creyente siempre va a ser victorioso, vencedor, no va a conocer nada del sufrimiento, nada de la enfermedad? Pero si viene eso, vienen esas luchas, muchas personas rechazan a Dios y dicen, no, el cristianismo es una mentira. Hasta que son probados, ellos van a ver, sí, Dios es digno de confiar. Y nada me puede separar a pesar de todo esto. Si no vienen las pruebas, hermanos, ¿cómo vamos a saber que amamos a Dios? Que realmente confiamos, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos, que dice, nada te puede separar. ¿Realmente lo crees? ¿Realmente lo crees? La Biblia de estudio de John MacArthur, leyendo la introducción del libro de Pedro, él nos habla de la tradición de su vida. Fíjense, de acuerdo a la tradición, Pedro tuvo que ver a su esposa siendo crucificada, pero la alentó con las palabras, recuerda al Señor. Imagínense, hermanos, si estuviéramos en el lugar de Pedro y decir, mi esposa, la persona que más amo, la están crucificando igual que Cristo, ¿voy a blasfemar el nombre de Cristo o no? Hizo todo lo contrario, anima a ella y le dice, solamente recuerda al Señor. Eso es lo que te va a sostener. Ten fe hasta el final. Cuando llegó el momento de que él fuera crucificado, se dice que él rogó y dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor, sino que más bien debía ser crucificado de cabeza. Entonces, ¿qué nos habla? Que él no perdió esa confianza. Dijo, yo sé que tengo que morir. Yo sé que tengo que permanecer firme en quien confié. El único que me puede resucitar, el único que puede mantener mi depósito en un lugar seguro, yo voy a confiar en Él. Y ni siquiera soy digno de morir como Él. Crucifíquenme de cabeza. Entonces nos habla la tradición, hermanos, que Pedro perseveró al final. Su fe fue refinada por el fuego. Yo creo que muy pocos de nosotros se nos pudiera plantear esa situación de ser mártires, pero ellos, nos dice la historia, que su fe fue expuesta al fuego y salió dada en alabanza. Y ellos obtenieron las promesas de Dios, la herencia incorruptible, todo lo que vimos que no pierde valor. Solo esa fe, dice la Biblia, Dios habla hoy, al final del versículo 7, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Por tanto, hermanos, si no pasamos pruebas, no vas a tener una certeza de que realmente amas a Dios. Si no queremos atravesar por el dolor, entonces nuestra fe, no podemos asegurarnos que realmente confiamos en Dios. Así que yo creo que una de las aplicaciones que podemos sacar de este punto es que
debemos de aprender a ver con una perspectiva más correcta cuando vengan pruebas a nuestra vida. Y en vez de estar quejándonos y pidiendo a Dios que quite esas aflicciones, debiéramos decirle que se haga tu voluntad. Y gracias. Gracias por esta aflicción que me mandas, porque solamente así voy a ver si mi fe es genuina. Vamos a ver por último lo que produce un gozo indescriptible en los últimos 2 versículos 8 y 9, en los que vamos a abarcar hoy. A quien sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Qué es lo que produce un gozo indescriptible, hermanos? Dios, la persona de Dios. Dice, ni siquiera lo han visto. La audiencia a la que escribe el apóstol Pedro, yo creo que tal vez ninguno de ellos conoció a Jesús en persona, porque son expatriados. Vemos la historia de Pedro, yo creo muchos son samaritanos o extranjeros, tal vez algunos. Y dice, no, ellos ni siquiera conocieron a Jesús. Muchos son gentiles en esta audiencia. Pero sin embargo, aunque ni lo han visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él. Creen en Él. Es lo hermoso. Y se regocijan grandemente con gozo inefable. Gozo que ni siquiera pueden describir. Y esa era la audiencia de los primeros cristianos, hermanos. Hay un fragmento de un himno del siglo XVIII que dice lo siguiente, fíjense bien en esta letra. Tan dulce nombre es para mí, de dones plenitud, raudal que nunca exhausto vi de gracia y salud. ¿Lo es realmente? Debería serlo. Entonces, si pudiéramos ponerlo en una traducción más actual, está diciendo este himno, realmente la persona de Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, es lo más dulce en tu vida. De dones plenitud, raudal, que nunca exhausto vi, gracia y salud. Nunca se va a terminar esa bondad del Padre. ¿Has pensado y meditado en eso? Y por eso Martin Lloyd-Jones, este gran teólogo, dijo, ¿lo es realmente para ti? Debería hacerlo. Si no cantamos esto, hermanos, o pensamos de todo corazón en estas afirmaciones, él dice, algo anda mal con los cristianos que no pueden cantar o decir esto con sinceridad y verdad. No están del todo bien aquellos hermanos que no han experimentado un gozo inefable. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el motivo de que el creyente tenga un gozo indescriptible. Así que debemos de vivir, hermanos, a la luz de estas verdades. Y pensemos en eso. Si vienen aflicciones y tú te amargas, tú te quejas, entonces yo creo que no has comprendido bien quién es tu Dios y la obra a favor que hizo por ti. Si crecen nuestras quejas, hermanos, es que no estamos entendiendo también lo valioso que es nuestra esperanza. Es como si dijéramos, ¿no vale la pena sufrir por Cristo? ¿Por qué me estoy aguantando tanto dolor si bien puedo claudicar? Y planteemos cualquier escenario. Hay personas que no soportan, pues no sé, su condición de trabajo, de remuneración, y tratan de ser justos y dicen, no, pues yo no confío ya en ese Dios. Entonces se alejan y buscan las riquezas de dinero mal habido, se alejan de Dios, o buscan poder, o buscan cualquier otro tipo de placer. Pero nuestras quejas, hermanos, deben de ser transformadas, y en vez de que cuando venga una aflicción, debemos de aprender a abrazarlas y pedirle a Dios, ayúdame a experimentar gozo, porque eso hacían los cristianos de ese entonces. Si se fijan, el apóstol Pedro está afirmando, no les está deseando que tengan un gozo inefable. Dice, yo sé que ustedes tienen un gozo que ni siquiera pueden describir.
Y eso era la obra del Espíritu Santo actuando en la vida de esos creyentes. Matthew Henry, hermanos, me gusta mucho porque es un teólogo del siglo XVII, de allá por 1700 escribió esta especie de oración. Yo la escuchaba la semana pasada y admito, hermanos, yo creo que el cristianismo y los pastores de esta época nos hace mucha falta tener un evangelio equilibrado como el de Matthew Henry. A veces nosotros somos los culpables de que las ovejas hagan oraciones y deseos ahora que es año nuevo y siempre frases de Dios te bendiga, te dé salud, que haya prosperidad este año, que venga lo mejor. Y solamente buenos deseos, y es bueno, hermanos, no estoy en contra de eso. Nuestro Padre es bondadoso, nuestro Padre es misericordioso. Pero fíjense cómo es la oración de este hermano Matthew Henry. Dice este gran teólogo: creyendo firmemente que mis tiempos están en la mano de Dios, me someto a mí mismo y a todos mis asuntos para el año entrante, a la sabia y bondadosa disposición de la divina providencia. Ya sea que Dios designe para mí, escuchen, salud o enfermedad, paz o problemas, comodidades o cruces, la vida o la muerte, que se haga su santa voluntad. Creo que esa es una oración que más honra y glorifica a Dios, un evangelio más equilibrado, porque nosotros fácilmente quitamos esta parte de la oración y nos quedaría así: Dios, por favor, dame en este año salud, paz, comodidades y la vida. Nosotros fácilmente acuñamos oraciones así, pero Matthew Henry decía, no, venga lo que venga, yo tengo que ser como Job. Dios quita, Dios da. Debemos de recibir solamente lo bueno de Dios y no lo malo. ¿Por qué, hermanos? Porque el creyente que entiende el propósito de las pruebas, dice, va a ser también algo para mi favor. Va a purificar mi fe y voy a saber si realmente amo y deposité mi confianza en Dios. Ahora sí voy a saber que soy elegido. ¿Por qué? Porque me puedo gozar de manera indescriptible en los momentos difíciles. De ahora en adelante, hermanos, yo quisiera que como iglesia, es una carga pastoral donde desde que empezó la pandemia decía, ¿cómo le haces a la iglesia para que tenga una actitud correcta en medio de los problemas que van a venir? Porque va a morir gente, se van a perder más trabajos, va a crecer todavía más la ansiedad y toda esa dificultad que nos ha traído el encierro y violencia intrafamiliar, etc. Hermanos, debemos de tener resignación y una perspectiva correcta en la manera en que vemos las pruebas de ahora en adelante. Resignación y decir, la recibo porque Dios la manda. Dios es soberano y Él es lo que utiliza para purificar mi fe. Así que ya no voy a ser mal agradecido, ya no voy a decir, quítame esto así tan fácil. Ahora le voy a decir, sosténme, manda de tu gracia y tu misericordia, porque es algo que sé que es necesario, pero antes no lo veía así. Y también esa perspectiva correcta, porque es para purificar esa fe y ahora sí podamos decir de todo corazón, te amo, Dios. Ahora entiendo qué tan grande, qué tan sublime es tu obra en la cruz por mí. Ahora entiendo que me elegiste. Ahora entiendo cómo es tu misericordia y vas a tener gozo inefable, gozo indescriptible en las pruebas. La próxima vez, hermanos, que venga una prueba, no olvidemos el propósito que conlleva. Y les digo, tener esa perspectiva de ahora en adelante nos va a ayudar a tener esa paz. Yo el viernes les decía, alabo a Dios porque precisamente a lo mejor apenas hace una semana que yo escuché esa oración de Matthew Henry, me hizo meditar bastante. Y algunos saben que esta semana atropellaron a mi hijo. Y se siente bien feo escuchar a tu esposa llorando y me dice, necesito que salgas del trabajo y vayas a urgencia. Y yo, pues, ¿qué pasó? Y dice, pues atropellaron a Noé. Y se siente bien feo, hermanos, pero créanme, alabo y bendigo a Dios porque
al mismo tiempo se me vino a la mente este mensaje. Decía, Dios, tú estás mandando muerte tal vez, enfermedad, problemas, pero eso es para tu gloria. Y tú tienes todo bajo control y eso va a perfeccionar nuestra fe. Cuando nosotros atravesemos algo terrible, hermanos, ya sea que se muere un familiar, ya sea que pierdes algún bien, pierdes alguna relación, pierdes la paz tal vez, tienes que ver a futuro y decir, yo no sé, en este momento no entiendo por qué Dios está haciendo las cosas, pero sé que cuando esté en el cielo vamos a voltear y le vamos a adorar a Dios y decir, qué bueno, Padre, que me quitaste eso. Qué bueno que me hiciste pasar por el fuego. Y le vamos a alabar y glorificar y decirle, porque eso fue lo que purificó mi fe. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias en este día porque nos das tu palabra y queremos, Señor, que prepares nuestros corazones aún más. Que son días difíciles, Señor, y queremos recibir tu descanso y queremos realmente experimentar ese gozo indescriptible. Si mis hermanos o yo no lo podemos experimentar tan frecuente, te pedimos perdón, Señor, porque eso significa que no hemos meditado en la obra que has hecho a favor de nosotros y en la herencia que nos espera, Señor, que ya nos has regalado, Padre. Ayuda a mis hermanos a meditar más en esto, Padre, y a compartir esto a aquel que está en momentos de aflicción y de prueba. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.